Hola a todos y todas, bienvenidos y bienvenidas a este segundo espacio abierto del módulo 2 de la información al conocimiento. Nos encontramos aún en la segunda semana. Les recuerdo, su grupo es M2C1G66-052. Mi nombre es Keira Navarro y soy su asesora virtual de esta semana. Ahí, está semana 2, pero no me había percatado que no aparece la fecha de inicio, es decir, nada más dice que finaliza el 15 de septiembre. Bueno, comenzamos desde el pasado 9 de septiembre, es decir, el día lunes. Hoy es 13, viernes 13, y ya nos van a quedar 2 días completos para que podamos entregar nuestras actividades. Así que va a ser importante que a lo largo de este espacio vayamos viendo qué es lo que hay que entregar, de igual manera, cuánto tiempo nos queda, los recursos. Y como no hay alguien en tiempo real para resolver las dudas, voy a ir dando un breve lapso de tiempo entre diapositivas para que no vaya a suceder que yo esté hablando acerca de algo y ustedes no lo estén visualizando. Así que voy a avanzar. Muchas gracias por ingresar. Avanzamos a lo que es la secuencia de trabajo. Para el día de hoy vamos a tener una bienvenida, un objetivo, revisión de contenidos en esta ocasión para que estos contenidos recuerden que son en los que están basadas las actividades. Y por último vamos a tener las dudas y comentarios.
Llegamos a lo que es el objetivo. El objetivo como tal nos va a permitir intercambiar puntos de vista para que podamos construir el conocimiento desde que expresemos comentarios. Es decir, al momento en el que ustedes ingresan a este espacio, cuentan con las herramientas dentro de lo que es Teams para poder llevar a cabo sus participaciones, ya sean preguntas, responder a las preguntas que hago, algún tipo de aportación como un comentario a su compañero o compañera, y todo esto nos va a permitir como tal que ustedes puedan avanzar con lo que es la comunicación oral. Por otro lado, como tal, vamos a tener vamos a tener también la resolución de cada una de las dudas que puedan tener con respecto a los trabajos, por supuesto, a los recursos también o alguna duda con lo que respecta a esta semana. Así que les invito a darse el tiempo para poder ingresar al espacio, ya que no fue el día de hoy, entonces que pueda ser la siguiente semana o hasta la otra semana, pero que repito, puedan darse el tiempo para ingresar, especialmente porque recuerden que todo esto nos permita también seguir participando y por supuesto recuerden que al ingresar a los espacios abiertos y tener una participación activa, también tienen el puntaje extra que se va asignando de acuerdo a cada que termina lo que es el espacio y también la participación que hayan llevado a cabo ustedes. Así que ahí está la invitación. Avanzo. Llegamos a las reglas de etiqueta. Recuerden que las reglas de etiqueta nos permiten mejorar la comunicación que tenemos entre nosotros y esto va a permitir que dicha comunicación sea más favorecedora. Es decir, que al momento en el que ocupamos esta herramienta que es la de participar, que está en la parte de arriba, que justamente es la palma o una manita, entonces es ahí en el momento en el que podemos como tal tener una organización para llevar a cabo dichas participaciones. De hecho, en la sesión anterior, que fue la del día miércoles, algunas de sus compañeras pudieron ingresar al espacio y justamente la herramienta nos funcionó muy bien porque en el momento en el que preguntaba yo si había dudas o respuestas ante alguna pregunta que estaba yo haciendo, ellas levantaron la mano y llevamos un orden, de tal manera que cada una pudo llevar a cabo su participación y que esto permitió como tal que lleváramos la organización, que no se interrumpiera ninguna, de ninguna manera, ¿vale?
El esquema de contenidos que está en esta diapositiva nos permite como tal visualizar que el módulo está dividido en 4 partes. Cada parte representa una semana. Durante las primeras 3 semanas tenemos una unidad por semana, pero al llegar a la última unidad ya no es como tal una unidad, sino más bien vamos a integrar todo lo que va relacionado con las 3 primeras semanas. Ahí es en donde vamos a integrar todos los conocimientos que hayamos adquirido a lo largo de esas 3 semanas. Así que como tal es lo que vamos a estar trabajando. Para la primera semana, que fue la semana anterior, trabajamos todo lo relacionado con la unidad número 1. Para la semana número 2, que es esta actualmente en la que nos encontramos, todo lo que va relacionado con la unidad número 2. Recuerden que están trabajando o incluso hay algunos que ya terminaron sus actividades integradoras, sus actividades formativas y también lo que conlleva a sus participaciones en el foro es en donde va a faltar que lleven a cabo sus contribuciones. Esta unidad número 2 se llama Leer y escribir para aprender. Como tal, la unidad tiene un propósito, el cual es que cada uno y una de ustedes pueda leer los distintos tipos de texto de manera eficiente. Es decir, que cada lectura que se lleve a cabo, ustedes puedan llevar a cabo o emplear técnicas para que podamos comprender. Si, por ejemplo, estamos leyendo algo y no comprendemos alguna palabra, una técnica podría ser buscar la palabra ya sea en internet, en algún diccionario, ya sea físico o en línea. Y esto nos va a permitir tener una mejor comprensión de aquello que estamos leyendo. También que de la misma manera podamos ir tomando algún tipo de notas, a lo mejor una lluvia de ideas, quizá un mapa conceptual, porque repito, al final de cuentas, no es lo más importante no es que terminemos de leer un libro, sino más bien que al terminar de leerlo, o no un libro, un texto, que al terminar de leerlo sepamos qué fue lo que pasó durante el texto, independientemente de cuál sea el tema, y que debido a esa misma comprensión capaces de elaborar resúmenes, ya que recuerden que los resúmenes van a permitir que cada uno y una de ustedes pueda identificar y organizar ideas principales, ideas secundarias y todo lo que involucra el texto que leímos. Es decir, no se va a tratar de que copiemos tal cual lo que acabamos de leer, sino más bien que con nuestras propias palabras o incluso con el uso de citas directas o indirectas, seamos capaces de explicar lo que estamos leyendo. Eso nos va a permitir también demostrar que estamos comprendiendo mejor los temas que se están leyendo.
Y para sus actividades integradoras, que son para las actividades integradoras 3 y 4, porque recuerden que son secuenciales, vamos a estar utilizando dichas técnicas para que puedan realizar estas actividades. Recuerden que para la actividad integradora número 3 les pide un esquema o un resumen, y para la actividad integradora número 4 sí les pide un resumen. Entonces, va a ser bueno que comencemos por qué es la lectura y también qué tanto tenemos el hábito en nuestra vida cotidiana. Avanzo.
El tema de la lectura como tal va a tener dos preguntas importantes para que ustedes se puedan realizar a sí mismos y a sí mismas. La primera pregunta es, ¿cuál es la importancia de la lectura? Es decir, para ustedes. ¿Por qué? Porque el proceso de la lectura justamente es eso, es un proceso, vamos a aprenderlo y también podemos o no tenerlo tan presente en nuestra vida cotidiana. Por ejemplo, yo les puedo contar un poco acerca de mi proceso. Desde pequeña a mi mamá le gustaba mucho leerme cuentos y a mí me gustaba que mi mamá me contara cuentos, pero mi mamá no tenía mucho tiempo por su trabajo, entonces me empezó a enseñar a leer desde pequeñita. Pero a ella le hicieron el hábito de la lectura, o más bien le hizo porque fue mi abuelito, es decir, su papá. A su papá también le encantan los libros, porque mi abuelito sigue vivo. Le encantan los libros, le encanta leer, le encantan las historias, le encanta todo lo que tiene que ver con los libros. Tenía muchísimos libros. Antes tenía más, no sé qué pasó, pero ahora ya no tiene tantos. Entonces, él fue el que le inculcó ese hábito a la mayor parte de sus hijos, particularmente a mi mamá, también a las hermanas de mi mamá, pero bueno, esa es otra historia. De eso, entonces, a su vez, mi mamá. Y a mí me gusta mucho leer. Yo por ahora no tengo hijos, pero yo me imagino que si en algún momento tengo alguno, también le voy a leer cuentos, porque justamente los textos o mis textos favoritos son los literarios, especialmente los que contienen fantasía. Me gusta mucho leer también todo lo de ficción, todo lo de thrillers también psicológicos, de terror, pero que no sean así como que de criaturas extrañas, sino más bien de casos que pasan en la vida real, que a veces me dejan más espantada que nada, pero me gusta mucho leer, me gusta mucho también utilizar la imaginación. ¿Por qué? Porque dentro de esta importancia a mí me gustaba mucho leer porque me imaginaba todo lo que ocurría. Y es que de pequeña mi mamá me compró unos cuentos que eran un cuento cada día, que eran 12 libros, cada libro representaba un mes y en cada libro tenía el total de encuentros. Entonces, ejemplo, por ahí todavía tengo, me acuerdo que como 5 en la casa de mi mamá. Y, por ejemplo, tiene 30 días. Entonces, el libro de septiembre tenía 30 cuentos, era un cuento cada día, porque cada día yo leía un cuento diferente. Entonces, eso, repito, me lo inculcó a mí mi mamá. Esa es la importancia que yo le doy a la lectura, porque en algún momento mi mamá también me dijo cuál era la importancia de la lectura para ella y yo también la asumí como propia. Así que esa es la importancia de la lectura para mí, también porque en su momento me ayudó muchísimo a que después de leerlos, también me di cuenta que me gustaba escribir. Entonces me ayudó a facilitar a que me pudiera expresar mejor, al menos de manera escrita, hasta ese momento cuando era pequeña. Y sí recuerdo que en la primaria me gustaba mucho escribir cuentos y también contar historias. Ya conforme fui creciendo, mi imaginación en la adolescencia como que se paró un momento porque sí, yo creo que fue en la secundaria. En la prepa la volví a retomar, cuando ingresé a la prepa, volví a retomar la lectura. De verdad tenía muchísimos libros. Bueno, varios están en la casa de mi mamá aún. Eran muchísimos libros. Me acuerdo que una vez leí una historia que trataba sobre justamente un libro de Dante Alighieri y el libro se llama Inferno. Me acuerdo que ese libro tenía, si no me equivoco, son 500 páginas, algo así, y lo leí en un día. En un día, de verdad no descansé, ya hasta me dolía la cabeza, mi mamá me regañó porque me decía, ya tienes que venir a comer, deja ese libro. Y entonces yo decía, no, pero ahorita lo termino. Pero dentro de todo eso, la verdad es que tenía mayor capacidad para poder leer. Es decir, ahorita si ustedes me ponen un libro de 500 páginas, no, definitivamente ya no lo leería con esa misma capacidad que tenía antes. Siento que conforme he estado creciendo, ya no dispongo de la misma atención completa, porque, por ejemplo, en ese entonces estaba en la prepa, sí tenía tarea, pero no tenía más que hacer. Ahorita sí, ya son más responsabilidades, es la casa, que las labores, que mis perrijos, bueno, yo digo mis perrijos son mis perritos, porque tengo dos que viven conmigo, y que dentro de todo eso ya no tengo esa misma capacidad,
pero con todo lo que respecta a la lectura, sí es algo que me sigue gustando. Ya no la practico igual que antes, ya no dispongo del mismo tiempo, pero me sigue ayudando mucho. Conforme fui creciendo, también me di cuenta que si leía en voz alta, me ayudaba a expresarme, porque en la prepa me costaba muchísimo hablar en público y la lectura en voz alta me ayudó a ir hilando las palabras, también a pronunciarlas de mejor manera y esto me permitió mejorar en la comunicación oral. Después me di cuenta también que conforme iba leyendo, fui desarrollando distintas estrategias de lectura. Esta pregunta también es para ustedes. ¿Cuáles son sus estrategias de lectura de comprensión y crítica? Yo les comparto las mías para que se den una idea de a qué me refiero con estrategias. Por ejemplo, varios de los libros que me gustaba mucho leer, de los cuales era súper, súper fan, eran los que tenían muchísimos datos. Si alguna vez han leído algún libro de Dan Brown, porque en su momento, o bueno, ahí tengo toda mi colección de Dan Brown, eh, tiene muchos datos, lugares, fechas, personas, otros autores, otros escritos. Entonces, todo eso de repente yo sentía que era muchísima información para mi pobre cerebro. Entonces, lo que opté por hacer en ese momento fue tener una libretita a la mano que siempre llevaba con el libro que estaba leyendo. Y ahí yo iba anotando puntos importantes. Pero después me di cuenta que entre los puntos importantes me perdía un poco. Entonces, algo que hacía para retomarlo era colocar el punto importante y en qué página lo había encontrado. ¿Para qué? Para que si de repente me confundía, pudiera regresar al libro, a releer esa página y saber por qué había tomado esa anotación, porque si no, en ocasiones para mí era confuso. Entonces, fue justamente en lo que trabajé. Y, y actualmente me gusta mucho leer, pero cambié esa técnica. Ahora ya no, porque no siempre tengo la oportunidad de tener una libretita a la mano, o no la misma, porque si no la dejo en casa. Entonces, lo que suelo hacer es llevar unos post-it de colores. No sé por qué esos casi nunca se me olvidan, y es que incluso a veces los uso como separadores, entonces yo creo que por eso no se me olvidan. Pero bueno, esos separadores voy poniéndoles o les doy una función a cada color. Por ejemplo, ahorita mismo los de color naranja están siendo útiles para mí para ir señalando frases que me gustan. Los azules son para los personajes que voy encontrando y los verdes para las fechas. Entonces, así es como voy distinguiendo en lo que va pasando el libro para poder regresar a una página o saber por qué la había marcado. Y eso me ayuda muchísimo a saber algo del libro particularmente, porque algo también de lo que me gusta mucho la lectura es tratar de adivinar qué va a pasar al final. Me causa mucha intriga y me empiezo a hacer ahí hipótesis de qué es lo que va a suceder al final, pero voy juntando datos. Entonces, con esta estrategia me permite saber cómo estoy avanzando. Así que ustedes pueden aplicar lo mismo, también pueden utilizar sus estrategias, ya me contarán cuáles son las estrategias que ustedes utilizan. Y ahora voy a avanzar.
Ahora estamos en el tema del texto. Otra pregunta que tengo para ustedes es, ¿recuerdas cuál fue la estructura del texto? Antes de realizar sus actividades integradoras, tengan en cuenta revisar los recursos, porque los recursos tienen información importante para llevar a cabo dichas actividades. Así que se les sugiere antes de realizar actividades, revisar estos recursos que les van a permitir tener la información ya bien presente al momento en el que llevan a cabo sus actividades. Entonces, esta pregunta como tal, que es si recuerdan cuáles son las estructuras del texto, entonces van a recordar que hay tres elementos que las componen. Para empezar, un texto va a tener palabras. Una palabra es, por ejemplo, texto. Texto es una palabra. Si nos regresamos, si, por ejemplo, yo digo segundo espacio abierto con tu asesora virtual, es un conjunto de palabras. Ese conjunto de palabras es un enunciado. Y a su vez, un conjunto de enunciados va a crear un párrafo. Así que, al momento en el que tenemos un texto, va a tener tres elementos principales. El primero es introducción o inicio, se le puede conocer por ambos nombres. El segundo es desarrollo o cuerpo. Y el último es cierre o final. Estos elementos van a componer, siempre van a estar dentro de lo que es un texto y van a permitir como tal que podamos saber qué es lo que se está trabajando con dicho texto y también que estos elementos nos vayan dando una guía hacia, por ejemplo, la creación de un resumen, porque vamos a comenzar justamente por el inicio y vamos a finalizar con el cierre. Entonces, estas nos van a permitir también llevar un orden cuando, por ejemplo, nosotros tengamos que realizar un texto. Y la segunda pregunta que tengo para ustedes es si recuerdan qué tipos de texto pueden nombrar y aplicar. Para la elaboración de su actividad integradora número 3, tienen cuatro tipos de textos diferentes entre las opciones a elegir para llevar a cabo dicha actividad integradora. Y que justamente al poder diferenciar entre los textos y también sus características, vamos a poder llevar a cabo esa actividad, ya que como recordarán, cada texto va a tener sus propias características. Así es como vamos a estar trabajando. Más adelante vamos a retomar lo que son los elementos para elaborar un resumen, que ya veíamos una breve explicación durante el espacio del día miércoles, pero que de igual manera voy a retomarlo para que quede muy claro al momento en el que ustedes lo elaboren. Denme un momento, por favor.
A continuación tenemos los pasos para la elaboración de un resumen. Acá es para que ustedes traten de recordar un poquito de los recursos que hayan revisado ya para este momento. Recuerden que primero vamos a tener una lectura. La lectura como tal tiene que ser de comprensión. Esta lectura que llevemos a cabo tiene que ser completa y si hay algún párrafo o alguna palabra que no entendimos, es lo que tenemos como tal que retomar hasta que quede comprendido. Podemos utilizar un diccionario, podemos preguntar, podemos buscar en Google, utilizar distintas maneras para comprender aquello que no comprendemos. Entonces, dentro de ello, esta lectura de comprensión es uno de los puntos más importantes, ya que es el inicio para algo que vamos a estar realizando. El punto número 2 es la identificación. Recuerden que conforme vamos realizando nuestra lectura, vamos aplicando una estrategia de la misma. Entonces, al momento de identificar qué es lo que vamos a identificar ideas principales, ideas secundarias que nos permitan como tal ir elaborando de alguna manera este resumen, es decir, rescatando estas palabras que podemos retomar para su elaboración. En el punto número 3 vamos a describir. ¿Qué es lo que vamos a describir? Lo que identificamos de manera previa. Recuerden que dentro de esta descripción hay que ser también concretos, porque cuando llegue el momento de redactar, justamente las ideas que vamos a colocar ahí van a ser más cortas, pero sin perder el origen, sin perder la esencia que es lo que está colocando el autor o autora de el texto. Pero también dentro de la redacción no se trata de copiar y pegar, sino más bien de utilizar nuestras propias palabras, de poder llevar a cabo una explicación propia, de utilizar citas ya sean directas o indirectas, como es la paráfrasis, y al utilizar citas también, por supuesto, van de la mano con las referencias. Dentro de ese punto, por favor, recuerden que cuentan con un manual de referencias dentro de la plataforma. El mismo les permite poder guiar hacia la elaboración de las mismas, porque, por ejemplo, para estas dos actividades, si revisan la rúbrica, como tal no las está solicitando, pero es necesario que desde ya podamos trabajar en lo que es la autenticidad y la originalidad de cada una de nuestras actividades. Así que llevar a cabo citas, llevar a cabo referencias, nos va a permitir practicar antes de que se nos sea solicitada de manera, por decirlo formal, es decir, que ya venga en la rúbrica como tal o en la actividad integradora que realicemos en ese momento. Así que les sugiero que trabajemos con esta parte de brindar créditos al autor correspondiente para que cada vez que llevemos a cabo un escrito sea lo más original posible.
Espero que para este momento ya logren ver que les estoy compartiendo mi pantalla. Como tal, son dos actividades integradoras. La primera es la actividad integradora 3, que es selección de texto e ideas aplicables. Y después tenemos la actividad integradora 4, que es el resumen. Ambas actividades las vimos dentro del espacio abierto del día miércoles. En caso de tener alguna duda, recuerden que me pueden enviar un mensaje a través de la plataforma o un correo desde su correo institucional a mi correo institucional que les he compartido a través de cada bienvenida, es decir, desde el primer día de la semana 1 y el lunes de esta semana. Ahí se encuentra mi correo. Por otro lado, tenemos dos actividades formativas. Actividad formativa 3, la escritura, y actividad formativa 4. Perdonen por el ruido. Ambas actividades recuerden que son cuestionarios que se tienen que contestar, guardar y enviar. En ambos tienen 3 intentos máximo para poder responderlos y lo que se va a sentar es la máxima calificación que tengan. No se promedia, no se queda la calificación más baja, pero si desde el primer intento obtienen el puntaje máximo, no es necesario que lo vuelvan a realizar otras 2 veces porque ya habrán obtenido el máximo de puntuación, ¿vale? Y listo, esas serán todas las actividades que hay que entregar para esta semana. Ahora vamos cerrando con el espacio. Recuerden, por favor, que es sumamente importante revisar la rúbrica de cada actividad integradora, ya que la misma contiene los puntos que deben cubrirse para obtener una puntuación y que al final se obtenga su calificación. Por otro lado, recuerden que en caso de que requieran una extensión de tiempo, si es que hay una justificación de por medio, alguna situación que no haya estado en su control, entonces podré brindarle la extensión, ¿vale? Y por ahí tienen que enviarme el mensaje con el motivo y también la situación y la actividad, el número de la actividad por la cual requieren una extensión al correo o a la mensajería de la plataforma. Como no hay alguien en tiempo real, entonces no tenemos dudas como tal. Así que deseo que tengan un excelente fin de semana. Ha sido un gusto interactuar con ustedes en este espacio a la distancia, quizá no en tiempo real, pero que de igual manera al ir recibiendo sus actividades, por ejemplo, como la de la historia, voy conociéndoles un poquito más y también a través de los mensajes que de repente pueden enviar con sus dudas y en caso de que puedan ingresar a este espacio, los veré el próximo miércoles, ¿vale? Así que excelente tarde.